la idea de la exposición es proponer un modelo de análisis, construir un modelo teórico desde el cual se puedan armonizar esas dimensiones. El modelo es, eh, pensaría yo, eminentemente filosófico o de raíz filosófica, pero por los temas con los que estamos tratando y por la armonización que queremos hacer, no podemos, creo yo, omitir ni cuestiones históricas, ni cuestiones sociológicas, ni cuestiones también de ciencia política. Entonces, como que todos esos horizontes disciplinarios, digamos, están conviviendo o trabajando en la construcción de este modelo, aunque, insisto, la intención es que su raigambre sea predominantemente filosófica. Entonces, empiezo por algo que es entre historia y filosofía. Eh, la modernidad, así como de esquema básico, creo yo, o sea, como las historias políticas de la modernidad, las historias filosóficas de la modernidad, están, desde mi perspectiva, atravesadas por la igualdad. Ahí sí, tanto como concepto como fenómeno. Es difícil entender la modernidad o acercarnos a la historia de la modernidad y toda como la conflictividad que hay en ella y que en más de un sentido explica por qué estamos parados y paradas hoy donde estamos, acercarnos a ese fenómeno y a ese concepto me parece que hace obligatorio meterse al concepto de igualdad. Y me parece que es como muy importante subrayarlo porque se nos podrá decir, bueno, pero también está atravesada por el concepto de libertad, también está atravesada por el concepto de fraternidad, qué sé yo, ¿no? Hay muchos conceptos y muchos fenómenos alrededor de esto que están jugando. Estoy de acuerdo, pero creo que, por ejemplo, libertad, fraternidad y hasta fraternidad, así como por tomar los tres simbolitos de las revoluciones del siglo XVIII, son fenómenos y conceptos que se pueden encontrar en muchos momentos históricos que no necesariamente son la modernidad. El de igualdad es bastante más difícil de encontrar en otro momento, porque lo que tenemos, estoy haciendo un esquema que en muchos, o una narración histórica que en muchos casos resultará cuestionable, pero en general el concepto de igualdad, tal y como aparece en la modernidad, no es fácil de encontrar en las disputas de la Roma antigua o en la Edad Media, sea que esa Edad Media sea la alta o la baja, y a veces ni siquiera en el Renacimiento. La igualdad, desde mi perspectiva, es uno de los conceptos, si no es que el concepto rector de la modernidad política. Si eso llega hasta nuestros días, eso lo podemos discutir, pero por lo menos la historia que va por hacer un esquemita así, con fines simplemente de ubicación y no de extensión, del siglo XVII a los inicios del siglo XXI, es difícil pensar en lo político o en la política sin que esté el fenómeno y el concepto de la igualdad ahí. Bueno, entonces me parece que es un concepto como que está ahí muy presente. Ahora, tenemos como una cuestión muy interesante tanto con el concepto como con la práctica de la igualdad. Esta siempre aparece como inalcanzable. Eh,
vamos, por perfecto que podamos concebir un marco constitucional, por perfecta que podamos este, hacer una teoría ética, o por perfecto que podamos planear un itinerario político, la igualdad siempre se nos escapa entre los dedos, es decir, como que llegar a la perfecta igualdad parece como como una utopía en el sentido de algo que es, eh, que es como irrealizable en la práctica, por lo menos, o sea, irrealizable en un sentido como de esto, de perfección. Ahora, aún eso se nos presenta y eso ha fortalecido, esa como realidad ha fortalecido o ha explicado, sí, fortalecido o explicado que haya tendencias políticas y haya posturas eh, jurídicas incluso que piensan que en tanto que la igualdad es inalcanzable, entonces deberíamos como remitirnos a datos antropológicos o a datos sociológicos un poco más duros. Y cuando se va por ese camino a lo que se refieren con datos antropológicos más duros o sociológicos más duros, normalmente es a que hay como una especie de naturaleza humana jerárquica, o sea, que la forma en la que la naturaleza humana se ha desarrollado es jerárquica y que es mucho más fácil, eh, se piensa como desde esta esfera política, administrar recursos, construir sociedades, construir sistemas políticos o jurídicos atendiendo a eso. Bueno, y es cierto que si nosotros nos atenemos como a la historia de lo humano, pues veremos en general sociedades jerárquicas. Nos vamos a encontrar muchísimo menos con sociedades de tipo igualitaria que con sociedades jerárquicas, con aristocracias bien definidas, con realezas o con grupos de poder vamos, están en una élite que no se puede mover. Y este tipo de argumento, pues sí, o de reflexión, no sé si todavía llega esto a ser un argumento, pero este tipo de reflexión nutre muchísimas veces a grupos políticos que buscan dominar a través de la fuerza y no a través de la razón y desde luego no a través de los derechos. Entonces, un poco quienes defendemos la igualdad, yo me voy a poner de ese lado, estamos obligados a contestar por qué si la igualdad es algo inalcanzable, debemos seguir defendiéndola. O sea, porque si las jerarquías están ahí al alcance de la mano, al alcance de la vista de cualquier persona, ¿por qué seguir insistiendo en horizontes igualitarios? Cuando claramente resultan más difíciles de materializar y claramente van para usar una frase muy recurrente, a contrapelo de la historia. Entonces, quienes defendemos la igualdad, creo que estamos obligadas a meternos en ese problema. Y aquí, tal vez sea importante decir, muchas veces como que en el ámbito académico, eh, eh, tememos como en una exposición, posicionarnos así como lo acabo de hacer yo, ¿no? Eh, yo voy a estar del lado de la igualdad porque eso parece como algo poco serio o parece algo como que se sale del rigor científico. Y tal. Desde mi perspectiva, esto no es del todo cierto. Más bien,
siempre, aun que estemos como en un plano que parezca absolutamente descriptivo, estamos tomando una posición. Yo prefiero en este sentido como tomar posición claramente y decir mi exposición es para defender un horizonte de igualdad a pesar de todas las dificultades que son verificables por todas nosotras y por todos nosotros todos los días y con cualquier ojeadita a cualquier libro de historia. Bueno, entonces ahí tenemos como la modernidad atravesada por la igualdad y a la vez como este problema de la igualdad como inalcanzable. Y además, pero a pesar de que es inalcanzable, mi propuesta, mi intención es subrayar que es irrenunciable el horizonte de la igualdad si lo que queremos son sistemas de gobierno, formas de gobierno, formas de distribución del poder, formas constitucionales que estén basadas en la razón, por un lado, el consenso, por otro lado, y me atrevería a decir hasta el sentido común en último término. Sí, la igualdad es irrenunciable si queremos como ese tipo de sistemas sociales y políticos. Si renunciamos a eso, lo que estamos haciendo es abrir las carreteras para las formas de gobierno que están basadas en el dominio por la fuerza y la construcción de jerarquías sociales en las cuales la mayoría de nosotras y de nosotros vamos a estar excluidos tanto del reparto social como del reparto político. Entonces, como que pongo esas como coordenadas de inicio como para decir hacia dónde vamos. Ahora voy con algo que dice Tomás Piketty en este economista, filósofo francés, en este libro que se llama Breve Historia de la Igualdad, que me parece que hace eh, algo muy relevante Piketty en ese libro, que es afirmar con datos que si nosotros observamos la igualdad, si nosotros analizamos la igualdad, lo que podemos observar en la historia de los últimos 200, pone casi, digamos, 250 años, es un avance fenomenal de la igualdad. Es decir, ante quienes niegan que la igualdad sea algo realizable y que para qué nos andamos como con esos horizontes utópicos, fantasiosos, qué sé yo, Piketty lo que responde es, pues no son, pues si revisamos los datos, no parecen ni tan utópicos ni tan fantasiosos. En los últimos 250 años, dice Piketty, hemos podido observar un aumento significativo en, por ejemplo, el promedio de vida. No me acuerdo de la fecha con exactitud, pero decía Piketty algo así como de a principios del siglo XIX, la media mundial de vida era algo así como 26 años. El día de hoy, el libro de Piketty es como del 2019, me parece. Entonces, sí, prácticamente el día de hoy, la expectativa de vida mundial es de alrededor de 72 años. Entonces, ¿y a qué se debe eso? Dice Piketty. No es simplemente a que pues de pronto, claro, porque podría venir un trompista cualquiera, ¿no? A decirnos, no, pues es que son los aspectos evolutivos del ser humano, no hay eso no se debe a ninguna otra cosa más que una cosa, como de evolución genética, qué sé yo, ¿no? Lo que dice Piketty es no, o sea, para nada, no, esa no es la razón de que se haya elevado el nivel de vida, es decir, no es ni una casualidad, ni su explicación está más allá de las ciencias sociales, su explicación está completamente dentro de las ciencias sociales. Ha aumentado la expectativa de vida a ese nivel, vamos, estamos hablando de 50 años.
sea, cualquiera de nosotros, para principios del siglo XXIX, ya estoy haciendo ciencia ficción, para principios del siglo XIX, seríamos unos venerables senadores, senadoras de la República, ¿no? Estaríamos ya en el culmen de la vejez, pues. em, entonces, ahora estamos hasta donde vi la última clasificación de la OMS, con todo lo problemático que puede hacer eso. Hoy en día una persona con 40 años sigue siendo catalogada dentro del parámetro de la OMS como joven. A mí eso me alegró mucho la existencia. No estoy tan seguro de que eso sea, de que eso sea así, pero bueno, o sea, independientemente de mis percepciones personales sobre eso, una organización internacional a la que socialmente le hemos otorgado autoridad, marca que hoy, o sea, para que puedas marcar que una persona con 40 años está en la juventud, pues bueno, forzosamente tendríamos que pensar que la media de vida es, pues, o sea, que a cualquier persona con 40 años en un espacio promedio, pues le restan al menos unos 20 años, ¿no? 20, 30 años. Entonces, eso ha cambiado definitivamente, dice Piketty, y eso tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, con el acceso a la educación, desde luego con el desarrollo de vacunas y de la medicina y tal. Pero todo esto, dice Piketty, no es explicable si no observamos como el avance de la igualdad. O sea, no solo ha aumentado el nivel de vida, el promedio de vida, sino que ha aumentado el nivel de vida. Más gente tiene acceso a medicamentos, más personas tienen acceso a sistemas de salud, más personas tienen acceso a sistemas de educación, más personas tienen vivienda, en fin. Hay como todo un conglomerado de derechos sociales sobre los que se ha avanzado, dice Piketty, sin ninguna duda. Él advierte que los datos sobre el siglo XIX, desde luego, son fragmentarios y no siempre fáciles de interpretar ni fáciles de obtener, pero dice que son lo suficientemente confiables como para suponer que esto ha sido así. Ahora, para que no se piense que esto es como una apología de la modernidad y ya ven, vamos todos directo al progreso, dejémonos de quejar, todo va bien. Piketty advierte, esto no es, todos los datos que les estoy dando, dice Piketty, son promedios mundiales. Para que esos promedios mundiales den los resultados que dan, o más bien, no para qué, sino es el promedio mundial da los resultados que da con países inmensamente ricos donde hay un acceso a la salud amplio, un acceso a la vivienda extendido, a la educación, etcétera. Y países enormemente desiguales, como el caso de México, el caso de Chile, el caso en general de Brasil también, ¿no? O sea, países como de nuestro sur, con desigualdades enormes, donde, por supuesto, el acceso a la salud, educación, etcétera, es enormemente desigual. Y de ahí, pues todavía la cosa se pone peor si no estamos solamente en los países con profundas desigualdades, sino países con una pobreza y un deterioro institucional, social muy grave, normalmente países que sufrieron el colonialismo, no solo, o sea, que pudieron salirse del colonialismo geográfico, territorial, pero entraron rápidamente a un colonialismo de tipo económico, de tipo capitalista, que hizo muy grave la situación. Un caso paradigmático cerca de nosotras, que no suele salir mucho en las noticias, pero que debería prendernos los focos, es el caso
de Haití, que es dramático porque es la primera nación independiente del Caribe y América del Sur, y es una de las naciones con mayores problemas, si no es que la nación con mayor problemas de pobreza, de acceso a la salud y de institucionalidad en nuestro sur. Entonces, así está más o menos el panorama. Nuestra modernidad está atravesada por el concepto de igualdad. No sé si renunciable, si queremos sistemas no jerárquicos y no basados en la fuerza. Tenemos datos que nos indican que optar por la igualdad ha tenido impactos clarísimos en la calidad de vida y en la cantidad de vida de las personas, pero tenemos una distribución de esa igualdad enormemente dispar. Entonces, ese es como el panorama inicial. Bueno, y no solamente, creo que no solamente estamos en un escenario, tomando los datos de Piketty, donde eh, es observable empíricamente el aumento de la igualdad, sino que también creo que estamos en un escenario en el que podemos reconocer que hay conquistas discursivas, horizontes discursivos de la igualdad que se han conquistado con toda claridad a través de movimientos sociales, por supuesto, a través de mecanismos jurídicos también y de participación popular y política. Lo igual creo yo, que tiene un espacio dentro de nuestras sociedades muy evidente. No solamente, insisto, tenemos esos datos, sino tenemos como todo un discurso de la igualdad con un andamiaje conceptual y teórico eh, ca- cada vez más robusto. Ahora, creo yo que entre todo ese como conglomerado de fenómenos, historias, conceptos, teorías, discursos, corremos el riesgo de perder como la brújula sobre la igualdad, sobre qué hacer con ella y sobre a dónde tenemos que apuntarla. Y sobre todo así como, esto va a sonar muy leninista, ¿no? Pero, o luxemburguista, depende de dónde nos coloquemos, como, como responder qué hacer, ¿no? Recordamos este texto de Lenin tan famoso llamado ¿Qué hacer? Pregunta que también retoma Rosa Luxemburgo y que en general ha estado como presente en los momentos de crisis y de movimientos revolucionarios. No sé si estamos en un momento de crisis al tipo de Lenin, pero sí creo que entre toda la discursividad sobre la igualdad y toda eh, como la amplitud conceptual, teórica y fenoménica de ella, requerimos modelos de análisis y requerimos modelos que reduzcan un poco la complejidad, porque o sea, lo que significaba igual para, eh, digamos, una revolucionaria francés promedio, probablemente ya no satisfaga a mucha gente hoy en día. Lo igual se ha ido ampliando. Si lo igual en algún momento podía pensarse como iguales recursos para, no sé, para vivir tranquilamente, hoy esa dimensión de igualdad, aunque no, aunque desde luego no la hemos rechazado ni la hemos tirado al basurero de la historia, está acompañada por muchas otras luchas por la igualdad y muchas otras luchas por el reconocimiento, ¿no? Como para usar como esta terminología de Axel Honneth. Hay luchas por el reconocimiento que han hecho
que el concepto de igualdad o lo que entendemos por igualdad se vaya haciendo cada vez más amplio. Entonces, si teníamos en algún momento de la historia un horizonte de la igualdad en la que podíamos decir, no sé, trabajo, techo, salud, educación, ahora podemos tener todo eso más reconocimiento a montones de diversidades culturales, étnicas, tal, reconocimiento desde luego a las diversidades sexuales, a las diversidades identitarias, en fin, o sea, podemos, el horizonte de lo que se quiere igualar cada vez es más amplio. Y en esa amplitud de horizonte creo que, o por esa amplitud de horizonte, creo que vale la pena hacer modelos que nos permitan reducir un poco complejidad para observar, en este caso, qué es lo que entendemos por igualdad, cuáles son las necesidades que tenemos en ese registro y finalmente como qué hacer. Entonces, en esta investigación, que por cierto es parte de esto que les estoy presentando, es un resumen o una exposición oral de un artículo que prontamente estará publicado y que les compartiremos como para quien quiera profundizar, aventarme tomatazos o cualquier otra actividad lúdica alrededor de la discusión académica. Pero bueno, en esta investigación, artículo, lo que... perdón, es que estoy aquí escogiendo el lapicillo. Básicamente lo que propongo es lo siguiente. Pensar la igualdad en tres dimensiones. Una a la que o a la que denomino formal conceptual. Otra a la que denomino material existencial. Y otra, y una última, a la que le he puesto genéricamente por no encontrar todavía no sé, como una mejor forma de denominarla, político, participativa, quizá conflictiva le podríamos poner. Pero bueno, perdón los jeroglifos, no, si no se entiende me dicen, por favor. Entonces, propongo esas tres dimensiones. Aclaro, no pretendo que esas tres dimensiones abarquen todos y cada uno de los matices de las luchas por la igualdad, ni que con esto hayamos resuelto de una vez y para siempre la concepción sobre lo igual, ni mucho menos. Estoy seguro que en este modelo, como en cualquier modelo y en cualquier esquema, se escapan detalles, se escapan matices que siempre vale la pena discutir y que siempre valdrá la pena no solo discutir, perdón, es que está sonando acá este mundo digital, está sonando y sonando mi WhatsApp, creo, entonces lo quito. No pretende ni abarcar ni todos los matices, ni cada una de las especificidades de lo que podríamos considerar como la igualdad, ni abarcar la complejidad histórica de lo igual, ni mucho menos. Es un modelo de análisis, un modelo de explicativo, en el cual me parece que está contenido lo mínimo que deberíamos considerar como igual y, y están como puestas las conquistas que considero son las conquistas de la igualdad, que considero no debemos nunca olvidar y no debemos nunca perder de vista
precisamente por el riesgo de dejarle el terreno el terreno de la discusión a estas facciones políticas que mencionaba hace un momento, que buscan la dominación política a través de la fuerza. Perdón el desastre. Compré un cuaderno que no es un cuaderno, sino es un blog, y todas las hojas se caen. Y uno que siempre quiere actuar como si todo lo tuviera controlado en las exposiciones. Bueno, entonces están esas tres dimensiones. De cada una podríamos decir, creo que cada una, desde mi perspectiva, merecería su propio, un desarrollo como, o sea, cada una, desde mi perspectiva, merecería como el tiempo que le voy a dedicar a cada una, o sea, como el tiempo que le voy a dedicar a las tres. O sea, va a ser como una exposición muy, muy compacta. La, eh, la dimensión formal conceptual de la igualdad es lo que normalmente nosotros nombramos como que la fórmula más, más recurrente de esa igualdad formal conceptual es lo que siempre se nombra como igualdad ante la ley. Esta fórmula que vemos desde la primaria, si no es que desde antes, que es como el culmen de nuestro constitucionalismo y la base de todo lo que existe. Es una fórmula que ha recibido montones de críticas en la historia, especialmente del lado de las izquierdas y del lado de los pensamientos democráticos radicales. Creo que muchas veces con razón, pero considero que esas críticas, al tomarse como dogmas, terminan por afectar más el horizonte de la igualdad, que normalmente es la agenda básica de las izquierdas, que por fortalecerlas. Les menciono dos críticas así rápidas que tengo a mano. Quizá la más famosa es la de Marx en este texto igualmente famoso llamado, es un texto de juventud llamado La cuestión judía, donde él asume no solo que la igualdad ante la ley, sino en general lo que él considera que es la construcción del Estado burgués, enmascara a través de conceptos como como igualdad ante la ley, la igualdad de todos en el ordenamiento jurídico, la igualdad de todas en el espacio público. Según Marx, eso enmascara o le pone a la burguesía la máscara de la humanidad, la burguesía se pone la máscara de la humanidad, o si nos quedamos en un terreno más nacional, se pone la máscara de la ciudadanía de los iguales, para ocultar que el Estado burgués de derecho en general lo que hace es, sí, darle, ampliar como el espectro de personas que definen políticamente un Estado, pero excluyendo siempre a las clases más bajas. Esa es como una crítica muy famosa contra el concepto de igualdad ante la ley. Una crítica igualmente famosa en el contexto mexicano es la que hace Ignacio Ramírez, apodado el Nigromante, en el Congreso Constituyente de 1857, donde cuando se está discutiendo como los principios rectores de la Constitución, hay una alocución de Ignacio Ramírez donde dice algo así como: y esa igualdad ante la ley que ustedes proponen, sí, sí está muy bien, son principios políticos que son útiles, pero dice, esta igualdad ante la ley es una ridícula corona para el jornalero, es una ridícula corona para el obrero. Tú le vas a decir al obrero y al jornalero
que son iguales al terrateniente y a la vez le vas a pedir que se coma su propia miseria todos los días. Más o menos algo así dice la alocución. En ambos casos, lo que se está denunciando es pretender que porque hay una declaración constitucional de igualdad en el espacio público, se vuelve realidad la igualdad. En parte tienen razón. Pero hay otra parte en la que, no, en la que creo que ni Marx ni el nigromante tenían nada de razón, y me apoyo no solo en mis creencias y pensamientos, sino en un historiador de raigambre socialista, marxista, también llamado Edward Thompson. Edward Thompson en un texto llamado El origen de la ley negra tiene como un capítulo final, sí, los alemanes le llaman excurso, ¿no? Un excurso al que denomina The Rule of Law, el imperio de la ley, y se mete como en el asunto de la igualdad ante la ley. Y lo que sostiene Thompson es, hay dos cosas que no podemos olvidar de esta dimensión de igualdad ante la ley. Una, que fue conseguida, constitucionalizada, institucionalizada a través de luchas populares. No son los aristócratas y no son los burgueses, dice Thompson, los que materializaron la igualdad ante la ley, sino es una conquista verdaderamente popular. Esa es la primera cosa que deberíamos considerar, dice Thompson. Y la segunda, piensa él, es si revisamos la historia desde que el principio de imperio de la ley y de igualdad ante la ley está en en las constituciones políticas, la materialización de la igualdad ante la ley ha sido más bien precaria, si no es que en muchos casos inexistente. Entonces, a lo que llama Thompson al marxismo y a los críticos, a la crítica frente a este concepto, es a reconsiderar que por un lado, como su origen popular, y por otro lado, la necesidad de continuar las luchas para que la igualdad ante la ley sea una realidad. Lo que dice Thompson es, si nosotros analizamos, observamos los casos en los tribunales en la Inglaterra del siglo XIX y la Inglaterra del siglo XVIII, lo que podremos ver es que por más institucionalizada que estuviera la igualdad ante la ley, esta no se cumplía. Y la falta de cumplimiento de la igualdad ante la ley creaba un problema muy serio, mucho más serio para las clases populares que para las clases acomodadas. Bueno, entonces, esta como noción de la igualdad ante la ley no es desde luego una dimensión formal, conceptual, formal, en el sentido de que es una dimensión abstracta de la igualdad. Nos igualamos a todas y a todos, a pesar de nuestras diferencias, en el terreno del espacio público. Y por supuesto, la igualdad ante la ley, el principio de igualdad ante la ley, el principio de igualdad formal, no puede atender todos los problemas o no soluciona todos los problemas de desigualdad que hay en las sociedades. Es más, se construye precisamente con la idea de no vérselas con problemas, por ejemplo, de desigualdad económica o con problemas, por ejemplo, de desigualdad por orígenes étnicos, etcétera. La igualdad ante la ley no está hecha para atender esos problemas en específico, sino está hecha para construir un marco conceptual, formal, desde el cual pueda haber una ciudadanía que se considere a sí misma, que se vea entre ella como igual. La búsqueda es disminuir en el espacio público las jerarquías tradicionales. Que ninguna persona por su apellido, la cantidad de dólares que tiene en la cartera, la cantidad de propiedades que tiene en su haber,
pueda presentarse a un tribunal y ganarle un pleito a otra persona que no tiene esos privilegios simplemente por el hecho de tenerlos. Ese es como el punto básico de la igualdad ante la ley. Bueno, veo que estamos sobre el tiempo, entonces voy a apurarme un poquito para no, para dejar espacio a que podamos discutir. Por otro lado, la igualdad material existencial, esa sí busca atender estas otras problemáticas de las que hablamos. Las desigualdades por etnia, las desigualdades por origen social, las desigualdades por recursos económicos. Ahí sí hay esta otra dimensión a la que normalmente hemos denominado como derechos sociales. La necesidad de que haya una protección estatal de un mínimo básico de existencia. Hay una controversia enorme sobre qué es ese piso básico de existencia y hasta qué punto puede garantizarse solo a través del Estado. Insisto, cada una de estas dimensiones amerita una discusión por sí sola y podríamos estar horas hablando de eso. Pero si pensamos, creo que como apurándonos un poquito, básicamente la igualdad en sentido material existencial implicaría que nadie, por el hecho de haber nacido en una situación socioeconómica complicada, pueda ser dominada por quienes pudieron, quienes nacieron en una situación distinta. En más de un sentido, creo que estos derechos sociales no solo apuntan a, o sea, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho bueno, a veces al trabajo, ¿no? A pensiones dignas, todo ese tipo de derechos apuntan, por supuesto, a la materialidad de la vida, a nuestra existencia como más concreta, a poder tener donde comer, donde dormir, donde curarnos, cosas que cualquier persona querría. Pero eh, como que anota o digamos a pie de página una como algo más allá de lo material y lo existencial, que es la posibilidad de ejercer la ciudadanía. Como un poco retomando aquello de Ignacio Ramírez, claro, al jornalero agrícola, los de nuestra época están muy mal. Mario tiene una investigación muy importante al respecto y nos podrá ilustrar sobre eso en algún momento. Pero si los de nuestra época están mal, o sea, los del siglo XIX, vamos, no se le llamaba esclavitud porque estaba prohibida, formalmente prohibida, pero no había prácticamente ninguna diferencia con la esclavitud. Entonces, lo que te permiten los derechos sociales, el no depender de alguien más para poder obtener salud, para poder obtener vivienda, etcétera, lo que te permite es la posibilidad de materializar tu ciudadanía, ir a votar libremente, enfrentarte en un tribunal libremente sin el temor de que el día de mañana te quedes sin empleo. Porque si hay derechos sociales y entre ellos se incluiría un seguro de desempleo, aún si tu jefa se pusiera como muy mal porque fuiste a hacer un pleito a tribunales, tendrías como algo
algo con qué sostenerse. Entonces, los derechos sociales como que apuntan hacia allá. Y una anotación como eh, necesaria acá es que estos derechos sociales, esta dimensión material existencial de la igualdad, es, dice Habermas y dice Gerardo Pisarello, que son cooriginales la lucha por la igualdad material existencial y la lucha por la igualdad formal, también lo dice Thompson, son cooriginales, es decir, no sucedieron en momentos distintos, no es que en un momento se luchó por la igualdad ante la ley y después de mucho tiempo la gente dijo, necesitamos otra dimensión de igualdad, sino que en general lo que es observable en las revoluciones, en los movimientos sociales, es que esas dos dimensiones estaban imbricadas. Y no solo esas dos dimensiones, sino esta tercera, la político-participativa, que está íntimamente ligada con el concepto de ciudadanía. No solo necesitamos igualación en el abstracta a través de la igualdad ante la ley y igualación en el terreno de nuestra existencia, sino también igualación en nuestras posibilidades para definir el horizonte político, a través de la ciudadanía, por un lado, pero a través también de la lucha social. Y ya con esto voy a terminar. La verdad es que me quedaron muchas cosas sobre el tintero, pero no quiero abusar del tiempo que hemos establecido. Eh, la igualdad en el terreno político, pues si por un lado quiere decir como que todas y todos podamos participar en la construcción de agendas que permitan como solucionar los problemas en lo local, no solo en lo general. Pero, por otro lado, y creo que esto es lo que a mí me resulta más interesante eh, como de esta dimensión, es que esa lucha social, o sea, la posibilidad de participar en la lucha social y la necesidad de sentirnos como iguales en la calle, en la movilización, en la construcción de un ideario político, tiene que ver con que esta igualdad y esta lucha social lo que crea son vínculos, ahí ya no me cabe en el pizarroncito, vínculos afectivos. Y esos vínculos afectivos, lo que me parece que cierra el círculo, porque todo esto, a ver, voy a cambiar de color, estas dos dimensiones pueden garantizarse desde arriba. Se puede construir incluso un estado social en un sentido asistencial, paternalista, y se puede garantizar como cierta igualdad material y cierta regularidad en el ordenamiento jurídico que se traduzca como igualdad ante la ley. Eso puede pasar y tenemos algunos ejemplos históricos donde medio ha sucedido eso. Pero el problema es que sin la dimensión político-participativa de la igualdad, tenemos pocos incentivos, por ejemplo, para defender esto. Porque si yo no participo políticamente en condiciones de igualdad con los demás, esto que está en amarillo puede ser perfectamente pues, un mandato desde arriba de algún parlamento que me sea ajeno. Y que yo no tenga ningún vínculo con la institucionalidad o la legalidad, por ejemplo, que garantiza los derechos sociales.
Y entonces tengamos como una incapacidad enorme para defenderlos de los ataques que puedan venir contra esas dimensiones de, eh, este, eh, de justicia social. Nuestro país tiene como una historia que valdría la pena observar en ese sentido. Nuestra constitución es como valorada históricamente porque fue la primera en consagrar dimensiones de la justicia social. Durante los años 40, 50, 60 se crearon instituciones de, este, eh, de justicia social, el ISSSTE, el IMSS, el Infonavit, qué sé yo, ¿no? Funcionaron siempre de forma muy precaria, por cierto, y de forma muy como desigual, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a esas instituciones. Pero lo poco que funcionaban fue fácilmente, desde mi perspectiva, y aquí pongo un punto polémico, y si quieren nos vamos a la discusión, fácilmente desbaratado por una vez que los estados sociales de derecho empezaron a decaer en el mundo, una vez pues que el neoliberalismo se hace como la teoría hegemónica, esos sistemas no los pudimos defender, y no los hemos podido ampliar, en parte por la falta, creo yo, de una dimensión igualitaria en el terreno político participativo. Desde mi perspectiva, eh, una unidad, o sea, si el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y tal, hubieran sido producto de luchas sociales, eh, y sobre todo de luchas sociales que permanecieran un poco en el tiempo, habríamos tenido ciertos vínculos con esas instituciones y con esa realidad legal, con esa realidad institucional que nos hubiera sacado a la calle de inmediato y que probablemente hubiera opuesto una resistencia mejor a la resistencia que se opuso al desmantelamiento de estas instituciones, y no solo a su desmantelamiento, o sea, porque no se han desmantelado por completo, pero sino a la falta de ampliación. Bueno, y ahí, tres dimensiones de la igualdad que les pongo ahí. eh, Les agradezco mucho la escucha y su tiempo, y lo dejo aquí pues para la polémica, para la discusión. Muchísimas gracias, querido Octavio, por esta charla tan clara y además este recurso del esquema y la pizarra electrónica pues nos ayuda mucho a seguir la construcción de tu argumentación. Muchísimas gracias. Pues miren, ya tenemos varias preguntas en el chat. Yo también tengo una, pero al final si hay tiempo dejaremos. Colectamos varias. De hecho, aquí hay una persona, Michelle Rivera, que planteó varias preguntas. Entonces, si les parece, primero recupero las de Michelle, que son varias, y luego te devolvemos la voz y planteamos el resto de preguntas. A ver, Michelle Rivera te tiene varias preguntas. Sí, ya vi aquí. Muchas gracias, Michelle. Y ¿desde cuál perspectiva filosófica se aborda el estudio del concepto de igualdad? Esa sería la primera. La segunda, dice ella misma, y en el caso, o ella o él, perdón, y en el caso en que no se aborde desde una perspectiva, ella, muchas gracias, Michelle, y en el caso en que no se aborde desde una perspectiva filosófica, ¿desde cuál corriente de la filosofía se aborda el concepto central que es igualdad? Sería una misma pregunta. Ujú. La segunda, ¿por qué insistir? ¿Por qué seguir insistiendo en la igualdad si es inalcanzable? Es porque la igualdad es considerada como un valor, consecuentemente los valores obedecen a algo que no necesariamente es, sino es un deber ser, el cual se plasma en un contenido normativo con tendencia a hacerse exigible. También Michelle pregunta, si estoy entendiendo bien, se refiere a que deben proponerse modelos que contribuyan a establecer un estándar de igualdad y que ese sea el rector
de las políticas públicas, aquí poniendo el acento en pues la consecuencia pues, de las políticas públicas. Otra pregunta que hace Michelle es, ¿cuáles variables tendrían que considerarse para integrar el modelo y por qué? Y finalmente, en la visión constitucionalista de autores como Burgoa o Tena Ramírez, no recuerdo con claridad cuál de los dos nos plantea Michelle, se refiere que la parte dogmática de la Constitución, los primeros 29 artículos en donde se reconoce la igualdad ante la ley, refieren que es un apartado aspiracional que refleja lo que queremos ser y no lo que necesariamente somos. Lo importante aquí sería analizar si los mecanismos de aplicación reglamentados en leyes secundarias efectivamente se materializan. Muy, muy interesantes preguntas. Te damos la palabra, Octavio, y ahora recuperamos más intervenciones. De acuerdo, muchísimas gracias, Michelle, pues por la atención, la escucha y la propuesta de discusión. Empezando, o sea, no sé si entiendo bien la primera pregunta, pero si de lo que se trata son como de corrientes teóricas o de corrientes de análisis, yo diría que estas concepciones de la igualdad han sido desarrolladas en un espectro más o menos amplio que en ciencia política podríamos denominar de izquierdas, ¿no? Pero, como para clarificarlo más, me parece que estas defensas de la igualdad vienen del socialismo comunismo, desde luego, pero en medio pasan el republicanismo social, el liberalismo igualitario. Vamos, hay como una gama como muy grande de corrientes filosóficas y views filosóficas y views filosóficas ahí. Me parece que sería un poco complicado decir específicamente cuál. Más bien, creo que cada una de esas corrientes políticas o teóricas va a poner el acento en cosas muy distintas. Por ejemplo, el republicanismo social o republicanismo socialista haría énfasis en la participación política como origen de todas las demás otras dimensiones de la igualdad. Por otro lado, quizás desde el comunismo o desde el socialismo se pondría mucho más acento en la igualdad material existencial que en la igualdad formal. Y así depende, ¿no? De dónde te coloques, creo yo, habrá, habrá acentos diferenciados. Y además, el aspecto de la igualdad material existencial, pues es no sé si sea la más discutida de las dimensiones que yo propongo, pero sí, sí que puede ser la más polémica, incluso dentro del liberalismo igualitario, donde pondríamos a John Rawls, a Amartya Sen, a Martha Nussbaum. Hay como muchas diferencias sobre lo que se considera igualdad material o existencial. Por ejemplo, Nussbaum y Amartya Sen le critican a Rawls el haberse enfocado tanto en una igualdad de recursos para la ciudadanía y no haber pensado que en cada sociedad un recurso determinado puede tener un resultado distinto. Entonces, eh, eh, creo que no te contesto del todo porque, vamos, creo que sería muy difícil como anotar una corriente en específica desde donde venga eso. También tenemos el socialismo humanista, ya les mencioné a Thompson, donde el acento estará en que haya igualdad en sentido material existencial, pero que si es el Estado quien va a garantizar los derechos sociales o las dimensiones de igualdad material, ese Estado tiene que estar sometido a un control democrático muy, muy fuerte. Entonces, creo que en general podemos encontrar muchas versiones
o muchos sí, acercamientos a estos conceptos de igualdad o a estas dimensiones de la igualdad con teorías políticas diversas. Creo, ahí sí, que en los constitucionalismos más formalistas o más cercanos a lo que desde la ciencia política podríamos denominar genéricamente como derecha, va a ser más difícil que encontremos esas tres dimensiones de la igualdad juntas, especialmente la dimensión material existencial. Tú mencionas para otro caso, pero ahorita lo vemos a Burgoa y a Tena Ramírez. Pero si nos vamos un poquito más lejos, en la historia nuestra tenemos a Emilio Rabasa, quien, por ejemplo, podría defender con toda claridad la igualdad ante la ley, pero que tendría serios problemas para defender principios como el de la igualdad material. Entonces, si nos ponemos así muy de espectros políticos, entre más nos vayamos cargando a la derecha, va a ser más difícil, creo yo, encontrarnos esas tres dimensiones bien equilibradas. Ahora, tienes como otra pregunta que va alrededor de lo normativo, ¿no? O sea, tú contestas esta pregunta como con la que empezamos la exposición, de por qué seguir luchando por la igualdad, y tú respondes porque es un ideal normativo, porque tiene fuerza normativa. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, y una de las cosas que me faltó tiempo para exponer es la obra de Gerald Cohen, Jerry Cohen, así era conocido en los círculos académicos, amigo y cercano a Rawls. Él, una parte importante de su obra se dedicó al análisis o a la búsqueda, a describir lo que, lo que sería un etos igualitario. Esto es, eh, o sea, la pregunta como perenne de Cohen en esta parte, en esta como momento de su obra, es ¿qué cómo construimos prácticas sociales que generen un etos, una costumbre de la igualdad? Es decir, que la igualdad, ¿cómo hacemos que la igualdad sea algo que no solamente está en la institucionalidad o algo que no solamente aparece en un momento político de intensidad, sino cómo hacemos para que esto se vuelva una práctica social como continua? Y claro, para que él pudiera como decir eso, tenía que considerar algo como lo que tú has dicho, que la igualdad tiene una dimensión normativa y de dignidad humana por la que vale la pena luchar. Eh, Mi respuesta tiene que ver, o sea, estoy como de acuerdo contigo y de acuerdo con Cohen. Yo además de que estoy de acuerdo con ustedes, creo que en un terreno un poco más, diría yo, prosaico, este, pues hay que defender la igualdad porque no, porque las sociedades completamente jerarquizadas suelen ser muy desagradables, porque las sociedades jerarquizadas donde la igualdad no es un principio, son sociedades donde reinará seguramente quien tenga mayor fuerza económica, política, social o militar. Y esas son sociedades donde normalmente el principio rector es el miedo, la rapiña, y pues la astucia. Entonces, creo yo que por ahí puede ir la cosa. Y la tercera, lo de Tena y Burgoa, ¿no? Que ellos dicen que son aspiraciones, aquí dice, que es un apartado aspiracional. Bueno, pues tomémoslo de quien viene, ¿no? O sea, claro, esto ha sido una discusión como de largo alcance en la historia del constitucionalismo. Por ejemplo, en Francia
durante el siglo XX hubo una discusión como muy larga entre lo que esquemáticamente podríamos llamar constitucionalismo de derecha y de izquierda, sobre el estatus de los derechos, de la Declaración de Derechos en la Constitución francesa. Porque en la Constitución francesa, en ese momento, la Declaración de Derechos era el preámbulo de la Constitución. O sea, no estaba como en los artículos, sino era el preámbulo. Entonces, desde la derecha, lo que se decía es, pues en tanto que es un preámbulo, un prefacio, tal, pues quiere decir que simplemente es un programa político deseable, pero que la Constitución no necesariamente tiene las herramientas o se debe construir para realizar ese ideario político. Y por otro lado, insisto, lo que genéricamente podríamos llamar las izquierdas constitucionales decían, no, preámbulo en el contexto constitucional quiere decir fundamento. Entonces, los derechos son el fundamento de la Constitución y en tanto que son el fundamento de la Constitución, las constituciones tienen que referirse a eso. Eh, claro, pues dirán que habrá constitucionalistas que dirán que o sea, a mí me parece que el decir que es aspiracional, en el fondo lo que está diciendo es, las jerarquías humanas son irrenunciables, esto siempre ha sido así, siempre ha habido élites y siempre ha habido clases desfavorecidas, siempre ha habido quien tiene más derechos y quien tiene menos derechos, y pues ni modo, ¿no? Ese horizonte no se puede alcanzar. Valdría la pena decirle a quien afirma eso que eso se llama falacia naturalista. Lo describió muy bien David Hume en el siglo XVIII. No porque las cosas, que básicamente se resume en esto, no porque las cosas siempre hayan sido así, quiere decir que así deban ser. Es decir, de los hechos, de la evidencia empírica, tú no puedes derivar un horizonte normativo. Esa sería pues lo que les podríamos contestar a estos sabios hombres de la Facultad de Derecho o el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o no sé, la verdad, donde ejercían. Su influencia es muy grande, por cierto, su influencia se siente en toda facultad de Derecho y pues creo, creo que ya hay un cuestionamiento como muy serio a este tipo de afirmaciones, pero a pesar de que hay un cuestionamiento muy serio, sigue habiendo una práctica jurídica que piensa así. ¿Qué es lo que podemos garantizar? Igualdades en sentido abstracto, en sentido material, en sentido político. No, eso es como muy difícil de garantizar. Lo que podemos garantizar, pues, es aquello que sea, aquello que esté como muy bien especificado dentro del derecho positivo. Eso lo podemos garantizar. Todo lo demás, pues, son como idearios políticos, utópicos. Bueno, eso podría responder. Veo que hay más mensajes. Sí, muchísimas gracias, doctor. Mira, si quieres reunimos tres preguntas más, dos de Marcos. Marcos, estudiante del doctorado, te pregunta dos cosas. Primero, ¿encuentra en su investigación alguna relación entre igualdad y progreso tecnológico? Esa sería la primera. La segunda es, ¿la igualdad material de su investigación tiene costos económicos? Bajo esa lógica, y si así fuera, ¿avanzar en la igualdad material presupone un problema económico? Eso es lo que te pregunta Marcos. Y María José, nuestra colega, profesora también del núcleo académico básico, te pregunta, bueno, primero te felicita y te dice, tu charla me hizo conectar con las propuestas teórico-filosóficas de Rancière desde la dimensión de la política, lo político y la distribución diferencial Ujú. del reparto. Y con Butler también, cuando ella invita a desestructurar los marcos del reconocimiento hegemónico, más que incluir desde discursos vacíos a los sujetos históricamente excluidos. Creo que estaríamos de acuerdo con esa
con esa afirmación. Ahora, ella pregunta de manera concreta, en la última dimensión que apunta sobre la igualdad participativa, no sé si podrías enunciar o ejemplificarnos algunas luchas contemporáneas que han buscado formas de autorreconocimiento y en la dimensión institucional que han alcanzado, desestructurando y o en el horizonte político perdón, déjame reformular, y en la dimensión institucional que han alcanzado, desestructurado y o en el horizonte político, ¿qué grietas o posibilidades han abierto? Es lo que te pregunta María José, y yo preguntaría, ya que no hay alguna otra pregunta, eh, me gustaría ¿cuál es tu opinión sobre esta, digamos, crítica que se ha hecho ahora a la clásica, bueno, ya que tú hablabas de proyectos políticos y de cómo se eh, alinean o no con la idea de igualdad como término central de su programa político? Ahora está muy de moda criticar esta distinción boviana, ¿no? Entre que la izquierda se alinea con la igualdad, mientras que la derecha con la libertad. Pero yo incluso pienso en una crítica tan seria como la que hacen Christian Laval y Pierre Dardot, cuando dicen que a lo mejor lo distintivo de la izquierda tendría que ser lo común. Pero cuando vemos a sociedades como la nuestra, que son sociedades de bajo rendimiento democrático, el proyecto de lo común, si bien es totalmente defendible, y yo estaría a favor de él, sobre todo como una apuesta contra la privatización, que es uno de los rasgos del neoliberalismo, pues también parecería olvidar como esta construcción histórica y conceptual de la igualdad, ¿no? Porque también es cierto que lo común es las dinámicas discriminatorias, lo común es la misoginia, el machismo, y otras cosas frente a las cuales esta visión más clásica o más moderna, como tú decías al inicio, menos postmoderna, se posiciona políticamente. Entonces, creo que esas serían las últimas preguntas y bueno, te devolvemos de nuevo la voz, Octavio. Pues muchísimas gracias a todas y todos. A ver, empiezo por la segunda de Marcos y después me voy a la primera de Marcos y le sigo. La segunda de Marcos es como esta pregunta del millón que se repite mucho en el debate constitucional y en el debate político sobre que, claro, garantizar derechos sociales implica gasto del Estado. Ahí primero una bibliografía. Cass Sustein y se me fue el segundo autor, que se llama El costo de los derechos. Ahorita lo recuerdo. O si Mario lo recuerda, nos dice. Stephen Holmes y Cass Sustein, El costo de los derechos, The Cost of Rights, está publicado en siglo XXI. Por cierto que siglo XXI tiene venta nocturna, ya lo estoy promocionando, eso debe ser ilegal, ¿no? Este, bueno, es fácilmente conseguible en español. Lo que sostienen Sustein y Holmes en ese libro es, claro, los derechos sociales cuestan. Dice, pero también los demás. O sea, o sea, si reducimos el debate de la garantía de los derechos a una cuestión de costos, pues ningún derecho va a salir vivo, porque todos cuestan, los derechos civiles cuestan, las libertades cuestan, la igualdad ante la ley cuesta, pues cuesta nada más y nada menos que los sueldos de los tribunales. O sea, si hiciéramos el cálculo de cuánto nos cuestan, nos cuestan los tribunales y dijéramos, no, pues es muy caro, no podemos pagarlos pues ni modo, entonces ya no va a haber garantías de igualdad ante la ley, resuelva su problema como usted mejor pueda, pues vamos, todo mundo saltaría a las calles y a los periódicos y a todo, con una angustia enorme, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos podría angustiar tanto eso? O sea, que de repente hubiera alguien que dijera, no, pues la verdad, ¿saben qué? Sí está muy caro, garantizar derechos civiles y políticos. No, pues no puedo garantizar tu derecho a tránsito, pues entonces no voy a hacer carreteras, ¿no? O no voy a poner semáforos, o no sé, no puedo garantizar tu derecho, tu derecho a una identidad, entonces voy a cancelar el registro civil porque pues, la verdad es que está muy caro, no puedo.
saltaríamos, o sea, en cualquier lugar del mundo, o sea, eso crearía anarquía, caos, o sea, sería como un problema enorme. Y la pregunta, creo yo, que deriva del argumento de Sustain y Holmes es, ¿por qué no nos escandaliza igual que el Estado diga, no me alcanza para garantizar educación, o para garantizar salud, o para garantizar tal? Eso lo que quiere decir es que no se trata de un problema meramente económico, sino se trata de un problema de jerarquías morales. Se le da mayor jerarquía a la propiedad privada, por ejemplo, a la posibilidad de pelear de justicia regular en un tribunal, a que haya calles para que transitemos, no sé, por decir algo. Se le da prioridad a derechos civiles frente a derechos económicos, sociales, culturales, pero no es por una razón meramente económica. Hay una razón de fundamento moral y de principio y de, no sé, consideraciones sociales ahí. Yo creo que si empezamos a ver las cosas desde ahí, pues empiezan a emanar otro tipo de respuestas sobre esta cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, eh, que hay un obstáculo para realizarlos, pues, sí, definitivamente. Pero insisto, o sea, obstáculos para realizar los derechos, o sea, todos tienen obstáculos para realizarlos. Y si nos fuéramos a la cuestión económica, creo que ningún derecho sale vivo, ninguno. Ahora, digo, yo sé que habría mucho más que decir, pero tampoco quiero abusar del tiempo. Luego, Marcos, también hablas como que si hay una relación entre progreso tecnológico y igualdad material, que si yo he encontrado en mi investigación eso. Lo que te podría decir es que, pues esa fue siempre ¿qué decir? Como la expectativa de los socialismos va a haber un día en el que tengamos las máquinas suficientes para generar como los recursos necesarios, y entonces no solamente vamos a generar igualdad, no solamente podríamos generar igualdad material, porque ya tenemos los recursos suficientes para repartir, sino que además, y esto es interesantísimo, es algo que se ha perdido en la agenda igualitaria, además vamos a eliminar el trabajo. Y al eliminar el trabajo, por cierto, paréntesis, entiéndase, yo vendo mi fuerza de trabajo por un salario. Vamos a eliminar esa relación, y una vez eliminada esa relación, eh, que por un lado elimina la relación patrón-obrero, y por otro lado elimina la idea de que una parte importante de nuestro tiempo está dedicada a obtener un salario. Entonces, el ideal socialista era eso, ¿no? Con las máquinas conquistamos la posibilidad, o con la tecnología conquistamos la posibilidad de generar todos los recursos que necesitamos, eliminamos el trabajo, y además lo que vamos a lograr es como una sociedad como hiperilustrada, en la cual, no sé si hiperilustrada sea el término, pero una sociedad emancipada y autónoma en la que cada persona pueda decidir libremente a qué demonios va a dedicar su vida. O sea, sí está eso en la historia de la igualdad. Lo que pasa es que en medio de esa historia de la igualdad, pues se metieron un montón de cosas que nos han impedido, o sea, nos han impedido, por un lado, repartir bien los recursos, y por otro lado, si no eliminar, disminuir las jornadas de trabajo, y ahora nos enfrentamos a un fenómeno, este, pues que diría yo de pesadilla, ¿no? O como de alguna manera imprevisible. Hay suficiente tecnología para repartir alimentos, medicamentos y tal en el mundo, y para reducir las jornadas de trabajo. Y en lugar de caminar hacia allá, caminamos hacia un escenario en el que cada vez los trabajos duran más,
tienen menor protección jurídica y tenemos menos tiempo André Gors en su libro de Adiós al proletariado, eh, eh, dice, tenemos menos tiempo que un artesano de la Edad Media. El libro ese de Adiós al Proletario creo que es de 1990. Ni siquiera se había desarrollado como todo el turbocapitalismo del 89 para acá. Y ya veía Gors esta como dimensión, pues como ridícula, así lo pone él, de distribución del trabajo social. Entonces, sí hay cosas ahí y hay mucho que discutir. Luego, María José, te agradezco muchísimo todos los comentarios. La verdad es que siempre compartir espacio contigo resulta muy aleccionador. Yo también eso de Butler te lo agradezco muchísimo, no lo había visto, lo tengo que anotar. Y lo de Rancière lo he visto solamente como un poco de pasada. ¿No? Este, Tiene Rancière este libro, ¿no? Que se llama La Noche de los Obreros, creo, me parece, corrígeme si me equivoco en el nombre, este, que a mí me parece que retoma una tesis de Thompson, que es, vamos a ser protagonista de la historia, eso dice Thompson en la formación de la clase obrera inglesa, vamos a ser protagonista de la historia, no a Luis XIV, no a Luis XVI, no a María Antonieta, no a todos estos como grandes personajes, sino vamos a ser protagonistas de la historia a los comunes, a los plebeyos. Y ahí creo que hay como una línea de investigación pues que para mí pues hay que como meterse, ¿no? Y y la pregunta, ay, perdón, es que por eso Luis Salazar siempre decía que no había que confiar en la memoria, sino que había que anotar. Afortunadamente, María José sí lo apuntó aquí. De los movimientos sociales y las rupturas, ya me acordé de la pregunta, en el horizonte político que abre Grid. Mira, a ver, uno de México y otro de América Latina. Pienso que el movimiento de las trabajadoras del hogar en México ha abierto un montón de grietas como al orden anti-igualitario o desigualitario, no sé si existe esa palabra, en nuestro país. O sea, un grupo socialmente menospreciado por siglos, con todas como los marcadores de la discriminación, la trabajadora del hogar, o sea, la trabajadora del hogar, normalmente una persona que salió de algún estado, de algún estado de la República donde vivía pobreza, sale de su comunidad, muchas veces a temprana edad, para irse a vivir a centros urbanos donde va a vivir toda clase de violencias. Un grupo socialmente menospreciado, invisibilizado, tal, este, ha logrado en México algo que a muchos y a muchas se nos antojaba imposible. Reivindicar el sindicalismo, o sea, revivirlo, el sindicalismo como con base democrática. Poner sobre la mesa de discusión el racismo, el clasismo, etcétera, al que han sido objeto ellas por siglos, ¿no? Y, por supuesto, además de todo eso, el tema del patriarcado y de la opresión machista. Entonces, yo creo que ellas abrieron unas grietas así, espectaculares como en nuestro sistema jurídico, político y social. No sé
si eso, si eso coincide con eso que tú me dices de formas de autorreconocimiento y dimensión institucional, me parecería, o sea, que sí hay como un proceso de reconocimiento social que ellas han, de autorreconocimiento y también de reconocimiento social que ellas han impulsado primero desde CASE, este centro, esta AC que crearon, y después en el SINACTRA-O, el sindicato. Ah, bueno, y además creo que hay una cuarta cosa que reconocerles. Eh, Buena parte de su lucha, de su lucha social, claro que hay lucha en la calle, pero una buena parte ha sido lucha institucional así estratégica, ¿no? O sea, digamos como frente a la movilización social clásica que tenemos en México y a la que estamos acostumbradas, que normalmente requiere de intensidad política y normalmente requiere de coyunturas como para poder lograr algo. Ellas como con una paciencia, pues envidiable, ¿eh? Fueron así abriendo la institucionalidad, abriendo. Este, eh, vamos, abriendo a tal grado estas grietas, pues que tenemos ahora hasta estas películas donde una trabajadora del hogar es protagonista, el caso de la película de Roma de Cuarón, sin que necesariamente haya habido comunicación entre la creación artística y la lucha social. Me parece que esa película no hubiera tenido el impacto que tuvo sin que tuviéramos de contexto la lucha de las trabajadoras. Entonces, esa es una que a mí se me ocurre en el caso mexicano. Y en un contexto como global, viendo hacia el sur, a un país con el que tenemos vínculos muy fuertes desde hace muchas décadas, Chile. Las movilizaciones, o sea, en Chile, de 2019, desde antes, desde 2012, porque en 2012 fue la movilización de los estudiantes de secundaria, pero en 2019, que fue cuando todo se puso como mucho más intenso, Chile nos vino a enseñar en el contexto como de neoliberalismo, turbocapitalismo, crisis institucional por todos lados, desazón, que todavía se podía hacer una movilización, todavía se podía conjuntar un movimiento social que abriera grietas en una institucionalidad que parecía intocable. O sea, frente a un discurso como recurrente de las movilizaciones sociales no sirven para nada, nunca cambian nada, se desinflan, los chilenos y las chilenas lograron mantener una movilización social en la que combinaron descontento neoliberal, descontento antipatriarcal, descontento anticolonial y montones de descontentos, lograron unificar y lograr nada más y nada menos que dar el primer paso para tirar la constitución de Pinochet, algo que parecía verdaderamente imposible. Tenemos que esperar al 4 de septiembre a ver si todo termina donde debería terminar, pero aún si ganara el rechazo a la Constitución el día 4 de septiembre, Chile en Chile se construyó una convención constitucional democrática como pocas, incluyente como pocas, se logró la paridad de género, la presencia de los pueblos originarios fue muy protagónica. Entonces ahí yo creo que se abrió una grietotota, claro, como toda en la historia siempre o sea, dos pasos para adelante, uno para atrás, ¿no? Este, pero bueno, a mí me parece que ahí hay como dos ejemplos de esos como horizontes políticos abiertos. Y ya para terminar, lo que, lo que preguntaba Mario sobre esta distinción clásica boviana de que si la izquierda está en la igualdad y la derecha en la libertad,
y que si la izquierda debería como decantarse más por lo común. Vamos, yo creo que hay una tentación muy grande a renunciar a esa dicotomía igualdad-libertad y darle como más protagonismo a esta como dimensión de lo común, de lo plebeyo, tal, ¿no? Y la tentación me parece que tiene que ver con, eh, eh, no sé, como con el desarme o la desarticulación de los partidos políticos clásicos o como de la política que se vivió durante el siglo XX y de la capa y por un lado y por otro lado por la capacidad de los movimientos plebeyos, de los movimientos a veces llamados populistas, de unificar y capitalizar victorias políticas que pues también ya se veían impensables en el mundo neoliberal. Y yo creo que hay mucho que decir y que pensar y que como observar sobre este fenómeno de lo plebeyo y lo común. Y creo que tiene mucho que decirnos eh, sobre, sobre la necesidad de conformar unidades populares fuertes que puedan combatir pues los embates neoliberales como más, o los embates de las élites más agresivos. Pero lo que sí diría es que como si en favor de esa lógica de lo común y lo plebeyo se renuncia al horizonte de la igualdad y no solo al horizonte de la igualdad en lo material, ¿no? Sino de la igualdad en lo político, democrático, finalmente si se renuncia al discurso de los derechos, entonces como decían Mouffe y Laclau, los límites y las fronteras, más que los límites, entre los populismos de derechas y los populismos de izquierda, pues son muy tenues, son muy tenues, y se pasa de un lado a otro con bastante facilidad. Entonces, ahí el problema de renunciar a la agenda de la igualdad sería ese, que por favorecer lo común, pues sí, pues lo común es el machismo también, ¿no? O lo común es, no sé, la discriminación o sea, corremos el riesgo, al favorecer lo común de forma dogmática o acrítica, corremos el riesgo de que por construir lo común y tener una victoria política, tengamos una victoria política pues que no pueda avanzar ninguna justicia social. Creo yo eh, que el señor Bobbio con todas y sus problemáticas todavía tiene cosa que decirnos, a pesar de que también, y también creo que los movimientos plebeyos y las teorías populistas tienen mucho que decirnos. Ta, ta, ta. Bueno, creo que ya hay, las preguntas siguientes son como técnicas, ¿no? Ya no son, o sea, ya no me toca a mí responderlas, por lo menos ahorita en la exposición, si quieren ahorita lo respondemos, al terminar la discusión. No sé si alguien, quiere aventar un tomatazo, un zape, algo más que haya que discutir. Pues creo que por el momento no, querido Octavio, ya, bueno, ya tuvimos una exposición muy ágil, muy clara y muy provocadora y que además se conecta con varias de las líneas de investigación que se desarrollan en el posgrado interinstitucional en derechos humanos, no solamente entre las académicas, los académicos, sino también con nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, pues fue así la primera sesión del diplomado. Invitamos a quienes están aquí el día de hoy a que sigan acompañándonos cada 15 días aproximadamente tendremos una nueva sesión donde habrá una dinámica similar. Pregunta Francisco Javier Vera que si hay actividades adicionales. No, en realidad, como decíamos, es un seminario, es un primer intento por
poner a la vista de todas y todos nuestros temas de investigación. Quizá y después se pregunta sobre lecturas previas o lecturas adicionales, quizá yo lo voy a platicar con las próximas ponentes. Sería muy bueno, un poco como hizo Octavio, que nos recomendó algunas lecturas de las que fuimos tomando nota. Pues creo que eso sería algo importante para las siguientes sesiones, que Ujú. pudiéramos como dar, no sé, pensaba 3 lecturas básicas sobre el tema, 3 lecturas que estemos trabajando para la articulación de esta línea de investigación. Pues muchas gracias, querido Octavio, muchas gracias No, a gracias. la licenciada Fernanda Algarra por la asistencia técnica, muchas gracias también a nuestras y nuestros asistentes y de nuevo pues invitarles a seguir nuestras actividades en las redes sociales y bueno, en el correo de nuestro posgrado. Pues con esto daríamos por concluida la sesión y bueno, les esperamos más o menos en 15 días. Ahora me toca a mí hablar sobre mi tema de investigación que tiene que ver con, con la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a